¿Cómo están, queridas princesas del Señor? Esperando que nos encontremos muy bien, muy bendecidas y sobre todo llenas de muchas bendiciones. Es una alegría cómo el Señor nos va ayudando, es una alegría cómo el Señor nos está permitiendo continuar con nuestra formación. Vamos a ver el día de hoy es los enemigos del verdadero adorador. Sí, hay situaciones, actitudes, personas que tratan de impedir que seamos unos verdaderos adoradores, como el Señor quiere que seamos, y que seamos unos falsos adoradores. Debemos de aprender a reconocer y quitar ello de nuestra vida, ¿ya? Algunos impedimentos para adorar a Dios en espíritu y verdad son los siguientes y tenemos que tener muy en cuenta nosotros como ministros. Como en primer lugar tenemos el pecado. El pecado es el primerito que nos obstaculiza estar en la presencia de Dios, porque está fracturada nuestra relación con Dios, porque no estamos en gracia. Por eso nos inhibe totalmente estar en la presencia de Dios, de alabarlo como Él se merece. No nos vamos a sentir libres, no nos vamos a sentir cómodos ante su presencia. Claro está, si somos conscientes del pecado que tenemos. Pero el Señor también nos ha dado esa gracia de poder confesarlos, de poder otra vez restaurar esa relación con Él. Y así poder ser esos instrumentos que el Señor quiere que seamos nosotros. Entonces, si el Señor nos dio esta gracia de poder confesarlos, tratemos de hacerlo con mucho amor y mucho arrepentimiento y tratar de poder ser mejor. Número 2, tenemos, Satanás odia que adoremos a Dios. No podemos comprender ese odio tan profundo que tiene hacia Dios Satanás y cuánto aborrece que alabemos a nuestro amado. Fue la envidia profunda que arraigaba en el corazón de Satanás hacia Dios que le provocó su propia caída. En su arrogancia se creyó mayor que Dios. Cada vez que escuchaba alabar el nombre del Señor, él se llenaba de iras y de muchos celos. Por lo consiguiente, el enemigo procura suprimir y desanimar toda alabanza dirigida hacia él. Por ello, él va a detestar que ustedes adoren a Dios. Él quiere impedir que lo alabemos. Por eso él va a hacer una guerra, hasta con nuestro propio cuerpo, en algunos causándonos tal vez ciertas enfermedades. Va a atacar también nuestra alma con pesadez y sufrimientos. Y también puede atacar nuestra mente con pensamientos no debidos, ¿sí? Incluso cuando estamos despiertos o cuando estemos dormidos. Satanás siempre va a querer que nuestro ministerio, ¿sí? Se destruya, ¿sí? Poniéndonos esos desánimos, esos desalientos, esos orgullos y tantas situaciones. Como en tercer punto tenemos la falta de control de nuestra mente. Suelen hacer la comparación nuestra mente como un árbol, ¿ya? Imaginémonos un árbol así hermoso, lleno de muchos monos, ¿sí? Donde unos monos saltan por un lado, saltan al otro lado, gritan, un tremendo desorden y un ruido. Entonces, algo así la comparan a nuestra falta de control, ¿sí? Donde hay mucho desorden, ¿sí? Donde nos altera a nivel interno. Por ello, también el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos da un consejo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno para el hombre, si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces nos da también este consejo en que nosotros podemos tener nuestro pensamiento ocupado, por decirlo así. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos tiempos libres, muy extensos, porque también es ahí el enemigo que nos ataca. Y tenemos el mal uso del tiempo y prioridades invertidas. El tiempo es algo que no lo vamos a poder recuperar. El tiempo es algo que todos tenemos. Sin embargo, no todos sabemos administrarlo, manejarlo de la forma correcta. Yo les hablo por mí. Antes quería hacer muchas cosas y decía, no, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Y a lo que iniciamos todo esto de cuarentena, leí una frase que no recuerdo con exactitud, pero en sí puedo parafrasearla y que me llamó mucho la atención. Decía, si antes no hacías tales cosas por falta del tiempo y ahora que tú tienes el tiempo no lo haces, no quiere decir que no has hecho por la falta del tiempo, sino por la falta de disciplina. Entonces entendí que yo no estaba administrando también muy bien mi tiempo, que digamos, porque hay tiempo para todo. Créanme que sí. Si nos organizamos, podemos alcanzar ciertas actividades a realizar. Es verdad, hay que están en clases, donde hay colegios que son súper pesados. No digo que los otros sean más fáciles, pero sí hay unos que tienen como que un poquito más de intensidad en estar a full deberes. Pero sí tratemos de organizarnos, ¿sí? ¿A qué me refiero? En dar también prioridad al Señor. Nos damos prioridad a muchas cosas. En el ámbito académico, que no digo que está mal, está muy bien, necesitamos y es muy importante, pero también demos un pequeño tiempo para las cosas del Señor, ¿sí? Es muy triste que a veces nos damos el tiempo para hacer tantas cosas, pero para el Señor, si es que me acuerdo, bien, si no, también. Entonces, nosotros no tenemos que manejarnos de esa forma. Por ejemplo, pueden ser en la mañana, antes de hacer los debercitos, cojan un versículo y léanlo. Pero antes de leerlo, hagan una pequeña oración. Señor, tu palabra es vida. Necesito de tu fuente de vida. Que con este pequeño versículo sea una vitamina para mi alma. Y léanlo. Después de leerlo, medítenlo un poco, ¿ya? Y empiezan a hacer sus deberes. Créeme que les ayuda mucho y también están dándole un pequeño tiempo al Señor y también a nosotros como ministras, ¿sí? Démonos tiempos también para las cosas del Señor, que Él también nos va a ir alimentando, ¿sí? Alimentando y Él nos va a ayudar en todo, créanme que en todo, en sus deberes, en todas las actividades que tiene que hacer. Así como nosotros nos damos, Él se da. La siguiente tenemos la trampa del orgullo. El orgullo obstaculiza por completo y desaparece toda la alabanza y adoración verdadera. El grado que tiene el orgullo, que ocasiona, ¿no? Bien fuerte. Es sutil y levanta la cabeza tan fea en el momento menos esperado. Si nos descuidamos, hasta podemos llegar a sentirnos orgullosos de nuestra humildad. Si nos sentimos orgullosos de nuestros dones, haremos una exhibición de ellos con fin de impresionar a las demás personas y con ese deseo de sentirnos aplaudidos. Antes de su auxilio, Lucifer dirigía la adoración en el cielo. Era el que más cerca caminaba del trono de Dios. Fíjense, hasta que se volvió orgulloso y quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con el orgullo, con esta vanagloria, ¿sí? Siempre pidamos también a nuestra mamita María, que fue tan humilde,
tantas virtudes tan bellas, así que acudamos a ella, que nos ayude a ser humildes, que el orgullo no venga a nuestras vidas. La siguiente tenemos la voluntad propia. La fea gemela del orgullo, adivina quién es. Sí, es la voluntad propia. En Isaías 14 nos dice: Lucifer manifiesta esa voluntad. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, Él siempre quiso ser su propia voluntad. Tengamos mucho cuidado en eso, ¿sí? Que nuestra voluntad se debe rendir bajo la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Que Él sea quien venga a tomar nuestro ser, como se suele decir, que seamos menos nosotros y que sea más Él. Y la siguiente es falta de perdón. Nuestra adoración se ve obstaculizada cuando nos mantenemos sin perdonar a alguien. Entrar en la presencia de Dios, el perdón es imprescindible. No es algo optativo para el verdadero adorador, es un requisito, ¿sí? Entonces, si también nos falta esa falta de perdón, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Es un proceso no fácil, pero con su amor, con su misericordia y con su ayuda lograremos, ¿sí? Y eso, pues, si no hay esa falta de perdón, es como estar atados. Por último, tenemos las pasiones juveniles. La pasión es un verso que requiere de un deseo intenso. Es una palabra que se usa mayormente para los deseos pecaminosos. En la palabra de Dios nos dice, huye de las pasiones juveniles. No nos dice enfréntalas, lucha con ellas. No, nos dice huye, vete, rechaza. Entonces, si el Señor mismo nos dice que huyamos, que no la enfrentamos, hagamos eso, ¿sí? Muchas de las personas nos sentimos con una gran capacidad de que no va a pasar nada, que yo sí voy a poder. Es mentira, es el enemigo que te está dando esos pensamientos, ¿sí? La verdadera adoración espiritual no tiene ninguna amistad con los deseos carnales. Las pasiones juveniles son enemigas del verdadero adorador. En Gálatas nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Nosotros no podemos estar en dos bandos, el mundo y con Cristo, no. O sea, o somos del mundo o somos de Cristo. Ser jóvenes decididos. ¿Por qué? Porque nuestro don, somos ese instrumento. Entonces requiere de un grado de santidad que se puede llegar trabajando, pero también dándonos a Él por completo. No es que, bueno, Señor, yo te voy a dar los domingos para ir a los repasos, para aprender los pasos, pero con mis ciertas acciones, no te metes. Entonces no, o sea, o le damos todo o no le damos nada. Como nos dice, frío, calientes, pero no tibios. Así que mis queridas princesas del Señor, tengamos mucho cuidado con todos estos enemigos que son para nosotras, ¿sí? Tengamos cuidado de no caer en esas trampas que el enemigo nos ofrece. Él es muy inteligente y sabe de qué manera hacerlo. No caigamos en una trampa. No sé si han escuchado la trampa esquimal. En el Polo Norte les encanta cazar lo que es lobos, pero no es tan fácil cazarlos. Entonces empiezan primero cazando las focas porque son más fáciles. ¿Por qué cazan las focas? Porque a los lobos les encanta la sangre de la foca. Entonces cazan las focas y tienen como que un método súper sencillo de que imagínense un cuchillo filoso grande. No sé qué grande será, pero es grande, ¿ya? Y donde, pues, como que, imaginémonos que un cuchillo, ¿ya? Un cuchillo. Entonces, como que lo untan de sangre, ¿ya? Lo untan de sangre
Y bueno, pues ahí como que es hielo, el clima, imagínense, súper frío, entonces se congela súper rápido, ahí nomás en el clima. Una vez que ya está hecho hielo, ya, otra vez lo untan de sangre de foca, es la segunda capa. Y hacen otra tercera capa, ya, es tercera capa de hielo de sangre de foca. Y por último solo le untan la sangre de foca, van, le ponen en el bosque o en el lugar que van a cazar y lo ponen como que así, ¿ya? Entonces imagínense que este es el cuchillo. Los lobos, como les encanta la sangre de foca y pueden percibir desde lejos, pues ellos se acercan, corriendo, supongo, desesperados en el lugar y encuentran y empiezan a lamer. Lamen, ¿ya? La tercera capa, pero como les encanta, ya probaron, pues no pueden ya detenerse. Es por ejemplo como que, digamos, a mí me encanta el chocolate, sobre todo los Ferreros, qué delicia. Entonces como que comes uno, tienes otro, quieres otro, quieres otro. Ya se te hace difícil controlar, ¿no? Pues es igual que les pasa a los lobos. Entonces van la segunda capa. Recuerden que el cuchillo tiene 3 capas. Entonces van en la segunda capa, pues ellos ya aquí ya pierden la sensibilidad, ¿sí? Ya pierden la sensibilidad, el hielo. Entonces ya, pero les encanta tanto que no les importa, siguen con la primer capa. Y en la primer capa, pues ya está ahí lo que es el cuchillo filoso. Entonces, pero como ellos ya perdieron la sensibilidad y como les encanta, no importa, siguen lamiendo la primer capa. Llegan a tal punto que donde también pierdan la sensibilidad, que ellos ya empiezan a cortarse, ¿sí? Porque han perdido la sensibilidad. Y como pues es sangre y les gusta, ellos no se dan cuenta que se están lastimando ellos mismos. Siguen lamiendo, ¿ya? Hasta que es otro día, llegan los cazadores y encuentran ahí pues al lobo muerto, desangrado. Entonces el lobo ha muerto desangrado. Es la misma técnica que el diablo utiliza para matarnos espiritualmente. Pero a este le bastará con lograr que simplemente entremos en la tentación, que caigaamos una primera vez en cualquier tentación que se nos presenta, ¿sí? Él en la primera se va a dar así modos como el esquimal, que utiliza así de varias capas, como que en la primera ya te atrae, vas la segunda donde ya pierdes el control y la tercera no se diga porque ya tú has perdido tu voluntad incluso de poder detenerte. Pero como ya hemos perdido esa falta de control porque hemos caído en la tentación, pues solo hasta ahí trabaja el diablo, porque ya ha logrado que caigamos en la primera tentación. Él luego se irá tranquilo a descansar como el esquimal, ahí en su hindú, ya él también a descansar ahí, y porque ya hemos caído en la autodestrucción de nosotros. Es así mismo, ¿sí? Tengamos cuidado con todo esto. El enemigo se va a pasar de diferentes formas. El Señor siga instruyéndonos a cada una de nosotras y poder ser esos verdaderos instrumentos que el Señor quiere que seamos. Un abrazo fuerte y que el Señor me las bendiga.